Buenas noches, yo soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. El discurso político tiene como objetivo comunicar ideas, la plataforma electoral y la visión de los candidatos políticos y servidores públicos a los ciudadanos. En las campañas políticas, los discursos están enfocados a llamar la atención de los electores y que se inclinen y apoyen sus propuestas. El discurso de los candidatos puede crear una percepción de confianza o animadversión. En eso radica la capacidad de persuadir o desanimar a los destinatarios de los mensajes, los electores. Para hablar sobre este tema y analizar los discursos de los candidatos, hoy nos acompaña Rubén Aguilar, analista y consultor político, Yolanda Meyenberg, académica e investigadora de la UNAM, y Tomislav Lendo, doctor en ciencia política. Hoy tenemos un programa de lujo. Nos acompaña el doctor Rubén Aguilar, la doctora Yolanda Meyenberg y el doctor Tomislav Lendo. Todos ellos, pues, ya muy conocidos. Vamos a poner un consultorio, somos buenos actores. Por eso se llama consultorio electoral. Lo que queremos es traer a los consultores y llevar a la audiencia al interior de los war rooms, ¿no? Darles esa perspectiva, ¿no? Y bueno, el tema de hoy es el discurso. Yolanda, doctora Meyenberg, por favor, empecemos a analizar al candidato Ricardo Anaya. Veamos este pequeño video de 30 segunditos y entramos de lleno al análisis. Esas decisiones van a ser más inteligentes. Esas decisiones van a ser más pertinentes para todas las mamás, porque miren, somos un mejor país cuando decidimos juntos, las mujeres y los hombres, y por eso vamos a lograr una auténtica revolución de participación de las mujeres en el gobierno. Como nunca tendremos mujeres participando en el gobierno en todos los niveles. Yolanda, ¿cuál es tu opinión en general sobre el discurso de Anaya? Es decir, la narrativa, su lenguaje no verbal, ha sido exitoso en promover su agenda programática. ¿Qué opinas de Ricardo Anaya en materia de discurso? Mira, yo pienso que Ricardo Anaya tiene un discurso más de conferencista que de político en campaña. Y que es el de los 5 candidatos el que se apega más al modelo norteamericano de estructura del discurso. Entonces, y esto de ser conferencista, pues cuando vas a dar una conferencia tienes un público cautivo al cual le interesa lo que tú vas a hablar, pero ya en una campaña electoral esto es diferente, ¿no? Esa es la primera cosa que yo te digo. Es cierto, llamó mucho la atención en su discurso inaugural, fue un TED Talk, ¿no? Entonces tiene esta influencia anglosajona de cómo hacer el delivery de un discurso. Sí, y ahí yo pienso justamente en el discurso inaugural, que es el que yo tomé como punto de partida para hacer todo lo que presento hoy. Yo pienso que son 4 discursos en uno. El primer discurso es un discurso contra el PRI, y ese discurso contra el PRI es muy semejante al discurso que tiene López Obrador, ¿no? Son discursos que no marcan diferencia en esta cosa de sacar al PRI corrupto del poder, el fin del PRI, estamos seguros de que ya ganamos. Esa es la primera vertiente del discurso. La segunda vertiente del discurso es el discurso en contra de López. Y esa vertiente del discurso se parece mucho a la de mí, ¿no? Emisario del pasado, no volver al pasado, no cuidarse mucho del populismo, que es un discurso que prácticamente los otros 4 candidatos distintos a López Obrador lo están usando. Ahí no hay nada nuevo. Yo creo que la tercera vertiente del discurso de Anaya es la vertiente de las propuestas, que es la vertiente de la corrupción, la vertiente de la pobreza y la vertiente de la violencia. Y ahí en esas 3 vertientes yo creo que hay algunas cosas en las que coincide con los otros candidatos y hay otras que, desde mi punto de vista, las 2 más importantes, las que lo distinguen, es la cuestión de corrupción
esta cuestión de el juicio histórico, ¿no? Y la segunda en cuestión de pobreza, la tasa básica, el salario mínimo básico, la tasa básica universal básica. Entonces creo que ahí serían las dos grandes propuestas con las que yo te diría Anaya va un paso adelante de los demás. Y yo creo que el cuarto Anaya es el que se habla a sí mismo. ¿Sí? Y creo que es algo que es un fenómeno que está sucediendo con todos los políticos en esta elección. Los políticos están hablando a sí mismos y yo pienso que a veces el electorado les viene, no les importa tanto como esta autorretórica que tienen ellos. Y ahí tenemos un Anaya muy moderno, hablando de la camarota y la camarita, ¿no? La camarota que vale un montón de dinero y entonces la camarita que ahora el avance de la tecnología nos hace ser mucho más asertivos y mucho más proactivos en términos políticos. Entonces creo que ese Anaya muy tecnologizado, ese Anaya muy que le habla a los jóvenes, es un Anaya que se habla más a sí mismo. Yo pienso que efectivamente los jóvenes les gusta este lenguaje, no es un lenguaje muy nuevo, en eso hay que reconocérselo, pero pienso más que esta idea del conferencista que da los ejemplos que dan los conferencistas en Estados Unidos es un conferencista que pienso que como que piensa que el electorado se parece a él y le gustaría oír lo que él dice. Yolanda, muchas gracias. Vamos con el candidato José Antonio Meade. Un vínculo fundamental entre el migrante y su comunidad son las remesas. Tenemos que trabajar para que ese circuito de remesas sea seguro, sea eficiente, sea barato, llegue a tiempo y esté bien cuidado. Que tengamos la certeza aquí y allá de que las mejores condiciones financieras serán las que trabajemos para que las remesas lleguen bien y lleguen a tiempo. Y vamos a convertir el programa 3x1 en 6x1, con 3 pesos de la Federación para asegurar esa generación de empleo. Bueno, me parece que José Antonio Meade tenía una ventaja de entrada, y estoy cierto que por eso se le eligió, que era una persona que no era del PRI y que era y parecía honesto, y que esto es lo que había que vender. Pero para que esto tuviera alguna rentabilidad en términos del mensaje, tenía que implicar el deslinde del PRI y el deslinde del propio presidente. Entonces, yo voy a dividirlo en forma y contenido, y pienso que hay dos myths en el transcurso de los días que llevamos de campaña. En la primera parte, pues nunca se deslindó, pero tampoco se volvió un militante distinguido del PRI, mantuvo por lo menos como ese nivel de distancia. En el primer tramo, todavía bajo la presidencia de Enrique Ochoa. Y el Meade candidato. El Meade candidato. Independiente. El candidato independiente, sí. Y aquí pues todo lo centró en términos de, pues soy un hombre capaz, soy un hombre con experiencia, soy un hombre que ha tenido diversos cargos, y en este sentido pues soy el que tiene un historial más completo, elaborado, etcétera, para poder ser el presidente de la República. Y sobre eso me parece que era el eje central, y volvía de una y otra manera, pero los spots de la radio y la televisión y el discurso reclamaba este carácter de capacitado, con buena escuela, doctorados y experiencia en el servicio público por 20, 25 años, ocupando diversas carteras en el servicio público. Y por otro lado, también no es un hombre de meeting, no es un líder político, nunca había hecho política de este tipo en su vida. Fue una sorpresa para él. Discursos, pero no es bueno para la arenga. Exactamente, entonces es un buen técnico haciendo un discurso y explicando con cierta sencillez los temas complejos, pero eso, igual en todo, retomando la idea de Yolanda, pues un conferencista o
peor, porque hay conferencistas muy buenos, profesores muy buenos para el rollo. Él es simplemente flat, es un técnico que explica de manera más o menos plana sus temas, pero sin ningún atractivo. Ese es un mit. Y luego me parece que hay un mit a partir del cambio de presidente del partido y la llegada de René Juárez, la renuncia estoica de Enrique Ochoa, y ahora, en términos del contenido, es un priista más que cualquier priista, ¿no? Como ya sabe el PRI que perdió la elección, y él también, como a la elección a la presidencia, entonces están tratando de hacer un trabajo de amarrar la base, que no se les abra, para intentar ganar las gobernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, diputados federales, senadores, y para eso, porque las encuestas les dicen que es una debacle, serían los peores resultados desde la fundación del PRI, ¿no? Contra un sexenio atrás, desde que existe el PRI, estos serían los peores resultados de su historia. Entonces él ha radicalizado el discurso como si fuera priista, y en ese sentido, pues si alguna ventaja tenía no haber sido del PRI, que era empatar con la sociedad, pues la perdió. Él mismo dilapidó su propio capital, de cara a que si no se amarra a la base, pues la posibilidad de que un sector de esa base se le vaya al PRI, se vaya a Morena, porque no se siente identificado, pues lo han hecho que el discurso de él sea un discurso ahora absolutamente priista en términos del contenido, fotografías incluso con líderes que en su vida debería haberse tomado esa foto, pero la forma sigue siendo la misma, no cambia. Rubén, tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos con Rubén Aguilar, la doctora Yolanda Meyer y el doctor Tomislav Lendo. El tema de hoy, el discurso en las campañas políticas. Vámonos rápido a analizar a Andrés Manuel López Obrador. Veamos el video que tenemos preparado. Adelante, ya falta poco y vamos a lograr la transformación del país. Y tengan confianza, porque no les voy a fallar. Entre otras cosas, además de la vergüenza, tantos años de lucha para llegar a ocupar la presidencia y traicionar al pueblo. Doctor Lendo, ¿qué opinas? Bueno, una cosa que destaca de Andrés Manuel López Obrador al momento de sus discursos, lo primero es su lenguaje. Es un lenguaje que busca ser muy sencillo, que busca ser muy asequible para todo tipo de público. Ese es un objetivo, y él mismo lo ha dicho, que su función es como de una especie de pedagogía, lo que en el fondo implica pues predicar la visión que él tiene del país. Entonces eso yo creo que es lo primero que hay que notar. La estructura de sus discursos es muy típica de una estructura de discurso de campaña, donde primero estableces un diagnóstico de cómo ves el país y luego haces alguna oferta política. Entonces él hace un diagnóstico verdaderamente lapidario del país, no queda títere con cabeza, fuera de la resiliencia del pueblo de México y su capacidad de sobreponerse a cualquier cosa. Fuera de eso, pues el país está en las ruinas, ¿no? Entonces de ahí pasa. Otra cosa que destaca de Andrés Manuel es que es de entre los candidatos el que más usa recursos de la historia de México. Recurre mucho a una historia de México pues maniquea, como se conoce, ¿no? De héroes y villanos, y bueno, pues se ubica y hace referencias ahí. Su historia de México le llega por ahí a mediados del siglo pasado, donde pues las cosas están muy bien, y entonces él quiere regresar a la economía de Ortiz Mena, y en fin, a una participación mucho mayor del Estado en la economía y demás. Entonces llega ahí, y ahí es donde empiezan a aparecer los villanos, porque también esto es un recurso que utiliza pues bien, o que lo utiliza cuando menos de manera muy recurrente, que es establecer los villanos. Y el villano, digamos, conceptual es el neoliberalismo, ¿no? De pronto, en 1983, irrumpió el neoliberalismo y acabó con
todo esto, y desde ahí ya es una cadena de desgracias, y junto con el neoliberalismo aparecieron también la mafia en el poder, ¿no? Que ya es el enemigo un poquito más tangible. Y de ahí... el pueblo bueno. El pueblo bueno, sí, el pueblo bueno, pero está la mafia en el poder que impone el neoliberalismo. Y entonces de ahí se arranca para hablar de lo que es su principal preocupación, el eje de su campaña, que es la corrupción, ¿no? El problema más grave de todos es la corrupción y la impunidad. Y entonces él vincula a la corrupción con el neoliberalismo y dice que nunca había sido el país tan corrupto como ahora en la época neoliberal, y entonces le sirve para ir estructurando este discurso donde pues se puede acabar con la corrupción si se hace un lado a la mafia en el poder y se acaba con el neoliberalismo. Tampoco queda muy claro con qué va a sustituir el neoliberalismo, pero bueno, sí está puesto pero sí ahí se como... pueden ver rasgos ahí en el discurso, ¿no? Se pueden ver rasgos, pero justamente ahí voy. Mientras que esa parte del discurso, la parte diagnóstica, está estructurada, amarrada, después viene la parte de la oferta política, y ahí lo que hay pues es un rosario de promesas sin mucha hilación unas con otras. Entonces empieza a ofrecerle cosas a los jóvenes, empleo y educación, a los adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad, a los campesinos, y mezclado con todo eso también va la cancelación del proyecto del aeropuerto y el no uso de la aeronave presidencial. Entonces, y también, bueno, pues la apertura de las puertas de Los Pinos, ¿no? La apertura de las puertas de Los Pinos, ya no va a vivir... Tenemos que cambiar de candidato. Ahorita regresamos contigo para que nos platiques sobre el Bronco. Doctor Aguilar, ¿qué opinas sobre Margarita? Sobre el discurso de Margarita Zavala. Pues igual... Tenemos el video, vámonos rápido a verlo antes de entrar de lleno al análisis. Uy, he recibido presiones desde hace mucho. No, primero que no me lanzara de diputada, luego que no hiciera nada, luego que me resignara, que me pusiera en la butaca de atrás, que no juntara las firmas, presiones, sí, para que decline, no. ¿Cuáles? Pero las presiones son de ciudadanos comunes y corrientes, independientemente. Mira, otra vez, una afirmación general para todos y luego me meto. O sea, al final, me guste o no, el voto es absolutamente emocional. Un porcentaje altísimo del voto, lo que es emoción, no razón. O sea, la gente no vota con razones, sino vota con emociones, y lo que hay que buscar es esta como emocionalidad de tu candidato para que comunique esa emoción con el posible votante. Y eso vale para todos, y me parece que es un problema grave para los demás que no sean López Obrador, que es lo mejor que maneja. Pero entonces, forma contenido con Margarita. A mí me parece que a lo largo de la campaña no ha encontrado su mejor forma. Es una persona muy agradable, me parece, como para un grupo pequeño, para una charla, en una clase, claro, en un café, pero en el podio la veo chiquita, no le veo ninguna posibilidad, no tiene fuerza para poderse comunicar y decir algo a las audiencias. Y me parece que intentaron resolver eso en el debate, y entonces nos encontramos en el debate, estoy hablando otra vez de la forma, con una señora absolutamente desconocida, sobreentrenada, que al final pues provocó reacciones muy encontradas. Eso es lo que parecía en el debate, ¿no? Que sí, estaba sobreentrenada. Absolutamente sobreentrenada. Porque ella no es así, digo, clarísimo, no es así. Entonces me parece que los que le entrenaron se equivocaron de manera local, brutal, independiente de que querían resolverle los problemas que se ha visto que tiene, que no se le ve fuerza, que no se puede comunicar con las audiencias de una manera más atractiva, más sexy, que llame la atención. Y en ese sentido me parece que su forma a lo largo de todo este lapso pues no la ha podido resolver, no ha podido resolver el problema de la forma. No es la que tiene ahora, como ella es, que insisto, agradable para el pequeño grupo, y tampoco es esta sobreentrenada del día del debate, que tampoco es y no funciona. Y en torno al contenido, pues me parece que pues esta idea de que ella es la honrada, la que defiende los valores, la que defiende la familia, la que defiende estas cosas, como bueno, me también parece... se ha presentado como
la propuesta de seguridad, ¿no? O sea, frontal. Que es muy difícil en su caso, después de que en el gobierno de su marido murieron 100,000 mexicanos, fueron asesinados 100,000 mexicanos. Veo muy complicado para ella, independiente que es un tema que no le queda, incluso si se mete, inmediatamente provoca reacciones de por qué, y por qué, ahora sí va. Entonces, en ese sentido, me parece que el contenido, pues se ha quedado como en mi lógica, un contenido mucho más hacia la familia, una lógica bastante conservadora en la construcción, sin grandes propuestas, y en ese sentido me parece que en unos y otros de los candidatos a los cuales hacemos referencia, en algo las encuestas te indican quiénes son Rubén, las gentes. Nos queda casi un minuto para despedirnos. Vamos rápido a ver qué nos puedes comentar con relación al Bronco. Jaime Rodríguez. Vamos a ver el video, nos va a quitar 30 segundos, ya casi que nos vamos a despedir con eso. Y para eso sí, estoy de acuerdo que se haga y que no intervenga el gobierno. Que sea una comisión que el gobierno esté de acuerdo, pero que el gobierno no la manipule, no la maniobre, no la conduzca. Porque de nada sirve formar una comisión para que le aplaudan al Ejecutivo en turno. Tomislav. Bueno, pues creo que lo que todos vemos en el Bronco es al personaje en términos discursivos más pintoresco de todos, el que tiene las frases más ingeniosas, el que se sale del tono más fácilmente, y sin embargo, pues en el fondo sí se queda muy corto, porque realmente no le entra a los problemas de fondo, se queda mucho en la cosa de los chistes. Parece ser uno que el objetivo de él fuera llegar, no fuera gobernar. Entonces nunca te habla de eso, te está hablando de la fe, de por qué no nos tenemos que rendir, de que hay que echarle ganas, y llama mucho la atención que a mí cuando lo veo dando un discurso me suena mucho a un predicador. Parece que estoy escuchando un pastor, inclusive en el tono, en la forma de decir las cosas, parece que estoy escuchando ese tipo de discurso. Entonces creo que ese es el papel que está jugando el Bronco. Quiere provocar a otros, creo que no está consiguiendo mucho, no está teniendo mucho éxito en la provocación que se propuso, pero bueno, pues ese es el papel que está jugando ahí. Pero por otro lado, ha tenido éxito en posicionar estos soundbites en redes sociales y que se hagan virales y se hable de él, ¿no? Con propuestas no muy extravagantes como lo de la mano, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Espero que vengan pronto. No se habla mucho en los programas de análisis sobre el discurso, que pues es la base de la comunicación, es la base para generar una narrativa, y pues les agradezco mucho que hayan estado hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.